Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta hora poder disfrutar con tu pueblo tu palabra, y para poder estudiar tu palabra, poder conocer más de ella y así poder obedecerla de acuerdo a tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas más debatidos en el mundo cristiano es sobre la ley de Dios. Y creo que uno de los temas más atacados por el mundo cristiano es sobre la ley de Dios. ¿Dónde radica el problema? Todo radica en una mala interpretación de la Biblia sobre no hacer diferencia entre la ley moral de Dios y la ley ceremonial o ritual. Quiero que notemos, hermanos, algunos puntos muy importantes. Aunque todas las leyes fueron dadas por Dios, Moisés no tenía ninguna ley, todas fueron dadas por Dios, pero dentro de esas leyes, habían leyes provisorias y locales, y habían leyes que son universales y morales que rigen la conducta del ser humano. ¿Alguien puede decir a dónde dice la Biblia eso? Noten, y repito, aunque todas las leyes fueron dadas por Dios, Moisés no se inventó ninguna ley, pero dentro de esas leyes habían leyes provisorias, o sea, eran para un determinado tiempo y lugar, pero habían leyes también, leyes morales y universales que son eternas para siempre. ¿A dónde la Biblia dice eso? Vamos a ver los textos bíblicos donde la Biblia hace netamente y claramente la diferencia entre las ambas leyes, la ley moral y la ley ceremonial. Vamos a usar solo Biblia. Mire cómo dice: la ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral, fue escrita por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Eso lo dice Éxodo 31:18. Éxodo 31:18 dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Quién las escribió? Esa ley, Dios. Busquemos otro texto. Éxodo 32:16 dice lo siguiente: y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escritura de Dios grabada ¿en qué? En 2 tablas. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿En cuántas tablas? 2. ¿Y de qué eran las tablas? De piedra. Vamos a la última cita, Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de ¿qué? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. Ahora, vamos a ver otra ley que no le escribió Dios, pero que la dictó a Moisés, pero que fue Moisés quien le escribió en un libro. Vamos a ver los textos bíblicos donde lo dice. Deuteronomio 31:24. Deuteronomio 31:24 dice lo siguiente: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Moisés escribió una ley? Sí. ¿En qué le escribió? Un libro. En un libro. ¿Notaron la diferencia? Los 10 mandamientos, ¿quién los escribió? Dios con su dedo en 2 tablas de piedra. Las leyes ceremoniales y rituales que tenían que ver con sacrificios, circuncisión, etc., fue Moisés que las escribió en un libro. Vamos a otro punto. La ley moral de los 10 mandamientos fue puesta dentro del arca del pacto. Éxodo 25:16. Éxodo 25:16 dice eso:
y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio se refería a los 10 mandamientos que iban a ser puestos dentro del arca. Pero la ley ceremonial o la ley que escribió Moisés, esa no estaba dentro del arca. Mire dónde estaba. Estaba fuera del arca, a un lado. Deuteronomio 31:26. Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley, ponerlo al lado de ¿qué? Del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Dónde iba a estar la ley ceremonial? La ley que escribió Moisés, a un lado del arca. ¿Hay una diferencia? Hay una gran diferencia. La ley moral de los 10 mandamientos fue escrita por Dios con su propio dedo, y la ley ceremonial o rituales fue escrita por Moisés en un libro y fue puesta a un lado ¿de qué? Del arca. Ahora, ¿cuáles son las dos funciones de esta ley, de estas dos leyes? ¿Cuál es la función de la ley moral de los 10 mandamientos y cuál es la función de la ley ceremonial y ritual? ¿Cuál es la que quedó abolida y cuál no? Con la muerte de Cristo. Esto es lo que ignoran tanto católicos como protestantes. Una rotunda ignorancia sobre este tema. Creen de que la ley que quedó abolida en la cruz del Calvario fue la ley de los 10 mandamientos. Confusión rotunda. Y yo creo que algunos es por ignorancia voluntaria, pero la Biblia está claramente sobre este tema. ¿Cuál es la función de ambas leyes? La función de la ley ritual, ¿cuál era? Era señalar al Mesías como la única solución al problema del pecado. Mientras que los 10 mandamientos, su función es señalar el pecado. ¿Captaron, hermano, la diferencia? ¿Aprendieron? La ley ceremonial, su objetivo era señalar al Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como la única solución al problema del pecado. Mientras que los 10 mandamientos, esa ley señalaba lo que es pecado. Vamos a ver los versículos que dicen eso. El primer sacrificio de cordero, ¿dónde se hizo? En el Edén. Génesis 3:21. Dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que sacarle la piel a un animal tiene que morirse. ¿De qué eran esos animales? Apocalipsis 13:8 dice que eran de corderos, porque Cristo era la oveja sacrificada antes de la fundación del mundo. Esos corderos simbolizaban a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a ver un versículo donde habla de ambas leyes. Y vamos a notar que en el pueblo de Israel, cuando alguien había pecado o quebrantado uno de los mandamientos de Dios, inmediatamente el pecador iba a conseguir un cordero, la ley ceremonial se cumple allí, y lo sacrificaba a la puerta del tabernáculo, dando a entender de que Cristo un día iba a venir a morir por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Vamos a ver una cita bíblica donde menciona ambas leyes. Levíticos capítulo 4. Levíticos capítulo 4. Noten cómo dice. Habló Jehová, versículo 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no ha de hacer, y si es alguna de ellas, notaron, hermanos, cuando hubiera alguien pecado y quebrantado uno de los mandamientos, porque pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. Y sigue diciendo el versículo 3: el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación.
y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Notaron ambas leyes cómo están aquí? Cuando alguien había pecado, ya sea el pueblo o el sacerdote, había quebrantado uno de los mandamientos de Dios, la ley moral, ¿qué iba a hacer inmediatamente? ¿A conseguirse qué? Un cordero. ¿Ahí qué ley es esa? Ley ceremonial. Notaron, hermanos, que en el mismo versículo, el mismo capítulo, se mencionan ambas leyes. Nunca son iguales estas leyes. Una, la ley moral, que regía la conducta del pueblo, que es para siempre, es eterna, y otra ley es provisoria, sacrificios de cordero, que señalaban la muerte de Jesús. Mientras que la ley moral, que son los 10 mandamientos, su función es señalar el pecado. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice lo siguiente Juan. Primera de Juan 3:4. ¿Lo tienen? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. La palabra para pecado en este texto es del griego armatía, que significa errar al blanco o no dar al blanco, pecar, desobediencia a la ley de Dios, no a la ley ritual, porque la ley ritual o ceremonial solamente señalaba a Cristo como la solución al problema del pecado, mientras que la ley moral de los 10 mandamientos señala que el pecado. Romanos 3:20. Mire el apóstol Pablo cuando habla de los 10 mandamientos, ¿qué es lo que dice? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. ¿De cuál ley está hablando ahí? ¿Moral o ceremonial? Está hablando de los 10 mandamientos de la ley moral. Romanos 7:7. El apóstol Pablo, hablando de la codicia, hablando del mismo, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Pregunto, ¿cuál ley está citando Pablo aquí y cuál mandamiento? Está citando los 10 mandamientos, especial ¿cuál? El 10º, que dice, no codiciarás. ¿Notaron, hermanos, la gran diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral de los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que quedó clavado en la cruz y qué ley fue abolida con la muerte de Cristo? Lo vamos a comprobar bíblicamente. Y aquí es una gran confusión de los babilonios. Creen de que con la muerte de Cristo fueron los 10 mandamientos clavados. Y esa argumentación y esa doctrina surge de querer atacar el sábado, porque el problema está con el sábado. Así que ellos se llevan toda la ley, porque ellos creen de que la ley quedó abolida con la muerte de Cristo. Mientras que otros, al ver que la Biblia no los apoya, han querido usar otra enseñanza, decir como que Cristo vino a modificar la ley o a hacerla o a cambiarla. Es otro problema satánico. Pero vamos a ver bíblicamente cuál ley fue la que quedó abolida. Muchos cristianos, solamente porque ven la ley allí o la palabra ley en la Biblia, creen de que está refiriéndose a los 10 mandamientos. Pero la ley en la Biblia tiene varios significados dependiendo del contexto. Puede hablarse de la ley ceremonial, puede hablarse de los 10 mandamientos, puede hablarse de la ley que une a un hombre con una mujer, puede hablar acerca de la ley mosaica, hablando de los 5 libros de Moisés, dependiendo del contexto. Cada cita tiene su contexto. Ahora, vamos a ver cuál ley es la que quedó abolida con la muerte de Jesús. Hebreos 10, versículo 1 al 5. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice el apóstol aquí. Algunos creen de que es el apóstol Pablo que escribió la carta de Hebreos.
Hebreos 10, 1 al 5. Notemos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, cuando los cristianos leen la palabra ley dicen, los 10 mandamientos. Pero vamos a ver de qué ley está hablando aquí el escritor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios. ¿De cuál ley está hablando? Mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esa ley no podía quitar los pecados. Esa ley solamente era un símbolo, una sombra. Si Cristo no hubiese venido a morir en la cruz, esa gente hubiera estado como perdida, y también nosotros. Y sigue diciendo, de otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, ¿de cuál ley está hablando? Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpos, holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, con el rollo del libro que está escrito de mí. Con la muerte de Cristo, ¿cuál ley terminó según este capítulo? Los sacrificios, la ley ceremonial, según el capítulo 10 de Hebreo. Pero los cristianos, cuando ven la palabra ley, ¿qué es la ley que se les viene? Que los 10 mandamientos quedaron abolidos, toda la ley. ¡Qué absurdo, hermano! Y esa enseñanza se está predicando en los púlpitos protestantes y católicos, engañando a la gente que la ley quedó abolida. Y mire qué absurdo es esta enseñanza. Están diciendo, al momento que se quejan por la delincuencia, por tanta maldad, por tanta delincuencia que hay en el mundo, por tanta guerra y destrucción, y al mismo tiempo están diciendo en el púlpito que la ley quedó abolida. Esa enseñanza absurda. Tremendo, hermanos. La ley que quedó abolida fueron los sacrificios y ofrendas por el pecado. El cumplimiento de esa ley era señalar al Mesías hasta que muriera. Muerto el Mesías, esa ley ¿qué? Terminó, porque esa ley fue la que quedó abolida. Colosenses 2:11 lo dice también. Colosenses, el apóstol Pablo, este es otro tema bien delicado. Al no saber entender al apóstol Pablo, el apóstol Pablo era un rabino, un fariseo, un maestro de la ley. Así que él usaba mucha sabiduría cuando escribía sus cartas. Que algunas veces los indoctos tuercen sus cartas para manipularlas y enseñar cosas que el apóstol no quiso decir. Colosenses 2:11 al 16 dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Según Pablo, vamos a ver en este versículo y más adelante, que lo que quedó abolido en la cruz del Calvario, ¿qué fue también? La circuncisión que se hacía en el prepucio a los niños de 8 años. ¿Qué sustituyó la circuncisión según Pablo? Vamos a leer. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Para formar parte del pueblo de Israel, ¿qué se hacía? Circuncidarse. Si un extranjero quería pertenecer al pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. La ley así decía, Génesis 17. Y si un extranjero quiere pertenecer, se circuncidará. Y el que no se circuncide del pueblo, ya sea natural o extranjero, será cortado del pueblo. Eso Dios lo había dicho. Pero con la muerte de Cristo, esa ley ritual de circuncidarse terminó. Ahora, para formar parte del pueblo o del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer hoy?
nos bautizamos. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser ¿qué? Y en aquel día se bautizaron ¿cómo? Como 3,000 personas. ¿Notaron el paralelo? Hoy nadie se circuncida. La circuncisión es El bautismo. Pero para bautizar lo que tenemos que hacer antes, creer en Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál acta de los decretos? La ley ceremonial. Esas leyes rituales eran contra nosotros, porque no podían quitar los pecados. Tenía que venir a morir el Mesías para cumplir todo eso. O sea que todos los sacrificios que se hacían en el santuario, la gente lo hacía pensando por la fe en que un día iba a venir a morir ¿quién? Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿qué? En la cruz. Cuando los cristianos leen esta palabra clavándolo en la cruz, ¿qué es lo que les viene? Los 10 mandamientos. Rotunda ignorancia. Y son millones que están engañados y teniendo una Biblia en sus casas y en sus manos. Y sigue diciendo: despojando a los principados y a las potestades. ¿Cuándo los despojó a los principados y las potestades? ¿Cuándo? Cuando murió, los despojó. O sea que con la muerte de Cristo, los ritos, sacrificios fueron quitados y también desenmascaró los principados y potestades. ¿Qué son quiénes? Los demonios. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida, en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Este es un versículo de los más torcidos por el protestantismo apóstata y por el catolicismo. ¿Ve? Aquí Pablo está diciendo que podemos comer chancho, podemos comer garrobos, podemos comer sopiloten, etc. Y miren, aquí también dice podemos beber Coca-Cola, podemos beber licor, podemos beber champaña, podemos beberlos unas 2 cervezas y no hay problema. Y miren, aquí también dice que nadie lo juzgue en días de fiesta. O sea que nosotros podemos ir a un baile, podemos ir a un nightclub y todo bien. Porque Pablo aquí está diciendo, nadie lo juzgue en días de fiesta. Y miren, aquí dice, nadie lo juzgue en días de reposo. ¿Se dan cuenta, adventistas? Están ustedes malditos bajo la ley porque están guardando el sábado. Los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Aquí Pablo no está hablando de fiestas paganas que se hacen hoy en día, ni comidas inmundas, ni de sábado semanal. El tema de Pablo aquí es comidas y bebidas que se ofrecían con los sacrificios en el santuario. Las fiestas que Pablo menciona aquí eran fiestas solemnes que Israel celebraba, que están en Levítico 23, que esto señalaba al Mesías. La Pascua señalaba al Mesías, el Pentecostés señalaba al Mesías, la fiesta de los panes sin levadura señalaba al Mesías. El Pentecostés se cumplió. Estamos en la fiesta de las trompetas, estamos en el día de la expiación. Falta la otra fiesta que se celebre, la última fiesta, la de las cabañas, que va a ser en el cielo. Aquí Pablo no está hablando nada de lo que los impíos creen hoy en día. Aquí Pablo, cuando habla de la palabra sábados, plural, no está hablando del sábado del 7º día de la semana, sino que usa la palabra griega sabatón para referirse a los sábados ceremoniales que Israel celebraba en el desierto, que están en Levítico 23. Pero como los ignorantes tuercen las escrituras, cuando ven la palabra sábado, creen de que Pablo está hablando de ¿qué? Que no hay ningún día para santificarlo, que podemos guardar cualquier día, y los católicos usan este texto para decir que podemos guardar el día domingo, que los paganos adoraban como día del sol. Eso se llama manipular la Biblia y tener un estudio superficial del texto. Pablo lo que está diciendo es que en la cruz se cumplieron estas fiestas. Circuncisión terminó. Sacrificios terminaron. Nada que ver aquí con 10 mandamientos. Pablo ni tan siquiera está hablando de los 10 mandamientos aquí. Fuera de contexto. Fuera de contexto. De alguna manera, hermanos, Satanás ha atacado esta verdad de los 10 mandamientos. Y esta va a ser la guerra final, hermano. Los mandamientos de Dios.
¿Ustedes creen, hermanos, que el diablo sabe perfectamente bien de que en esta tierra hay un pueblo que exalta los mandamientos? Sí, lo sabe. ¿Sabe el diablo que el diablo va a perseguir a todas esas iglesias cristianas que están allá afuera, que están diciendo que la ley quedó abolida? El diablo los tiene en la mano, los tiene engañados. El diablo va a perseguir a un pueblo que exalta los mandamientos que son eternos y para siempre. La ley de los 10 mandamientos no es provisoria ni terminó con la cruz, es eterna. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Dice el salmista, mire cómo dice, hablando de la ley, de las leyes morales de Dios. Salmo 119, versículo 142. Dice lo siguiente: tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué? Es la verdad. ¿Cuál es la ley? Justicia, ¿qué? Eterna. Porque la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, son eternos como Dios mismo. La ley tiene los mismos atributos de Dios. Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. ¿Qué es para siempre? Para siempre, que no tiene fin. Para siempre. Ahora, vamos a ver 2 textos bíblicos que están en Apocalipsis, donde el diablo dice que va a perseguir a la iglesia verdadera que guarda los mandamientos. Significa, hermanos, que no han quedado abolidos. No han quedado abolidos. Porque entonces, ¿qué sentido tuviera que el diablo los persiguiera? Si no existieran. Eso es como gastar el cartucho o tirar al aire. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, símbolo de la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Esta palabra resto es la palabra loipos, que en griego significa remanente, lo que queda. ¿Quién es el remanente que le va a hacer guerra o que va a resistir la ira del dragón al final de la historia? Pero ¿cómo se le llama en Apocalipsis al remanente? Al último remanente, que va a resistir la ira del dragón y que no le rendirá pleitesía a la bestia ni al papado. ¿Cómo se le llama a un grupo selecto de cristianos? Los 144,000, es el último remanente. Y aquí dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A esta mujer o a este remanente, en Apocalipsis 14:12, mire cómo se le llama. Aquí está la paciencia de ¿qué? De los santos. ¿Qué significa la palabra aquí? Aquí. ¿Cuándo es aquí? Porque dice: aquí está la paciencia de los santos. Se dice aquí porque el contexto son los versículos 9 al 11, de la imposición de la marca de la bestia y el levantamiento de la imagen de la bestia. La unión de iglesia estaba al final de la historia para perseguir al remanente. Ahí se va a ver quién es el santo. Aquí, ahí se va a ver el aguante. La palabra la paciencia es del griego hupoponek, que significa aguante o perseverancia. Aunque te duela, sigue y no retrocede. Aquí está el aguante. Al final de la historia, ahí se va a probar quién es quién, el remanente, cuando seamos perseguidos por guardar los mandamientos. Y sigue diciendo: aquí está el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si la ley quedó abolida, ¿para qué el diablo los va a perseguir? Es absurdo y hasta descabellado. Significa que la ley de los 10 mandamientos no ha quedado ¿qué? Abolida. ¿Y qué dijo Jesús? No penséis que he venido ¿qué? A abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolirla, sino que mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que los haga y los enseñe será grande, mas el que no los enseñe y no los obedezca será pequeño. Esta palabra pequeño en la cultura judía
es no entrará en el reino de los cielos. Voy a leer una cita, hermano, de la sierva del Señor, que habla de este tema. Mire cómo dice, esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 281, párrafo 3. Noten qué poderosa cita. Muchos en el mundo cristiano también tienen un velo delante de sus ojos y su corazón. ¿Dónde tienen el velo? Si usted le pone un velo aquí en los ojos, ¿va a poder ver? No. Y no solamente lo tienen en los ojos, sino también lo tienen ¿qué? Miren que la ceguera es tan crónica que está aquí y se va para los ojos. No ven con claridad lo que fue abolido. No ven que fue únicamente la ley ceremonial la que fue abrogada con la muerte de Cristo. Pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz. Denso velo oscurece su entendimiento. Tremenda cita, hermano. La gente está cegada por el diablo. Y Dios nos ha llamado para que quitemos esta ceguera predicando este mensaje, hermano. Somos la única iglesia que exalta los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, que habla del día santo del Señor. ¿Quiere formar parte de esa iglesia usted? De predicar este mensaje sin temor, aunque los cielos se desplomen. Y llamar a la gente que salga de Babilonia, porque Babilonia no enseña esta verdad. No reconocen de que hay 2 leyes y una ley quedó abolida. Pero Dios nos ha llamado para que exaltemos este mensaje, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Espero que este tema haya sido de agrado para Dios y un deleite para ustedes. Y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.